Buenas tardes chicos, tengan cada uno de ustedes. Mi nombre es Mario Y. Ramírez y soy estudiante de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y también soy externa de cirugía. El día de hoy vamos a continuar revisando los capítulos de la TLS, pero antes que todo quisiera agradecer a la página de Books Médicos Perú por esta iniciativa que ha tenido de realizar estas ponencias para revisar este programa muy importante que es el ATLS, ¿no? Para el manejo y, bueno, para la evaluación y para el manejo de los pacientes traumatizados. El día de hoy vamos a revisar el capítulo 5 que aborda el tema de trauma abdominal y pélvico. Les presento la tabla de contenidos. Primero vamos a revisar brevemente la anatomía del abdomen, después los mecanismos de lesión, penetrante, cerrado y explosivo, y después cómo evaluar y gestionar a estos pacientes. Ahora, mencionar que las lesiones en la cavidad abdominal y en la región pélvica tienen una alta tasa de mortalidad. Entonces, se debe de reconocer este tipo de traumatismos para no llegar a la muerte, ¿no? Entonces, en esta ponencia vamos a darles algunos puntos claves para saber cómo reconocer este tipo de lesiones, ¿no? Ahora, también mencionar que los pacientes que llegan a emergencia pueden llegar por intoxicación de alcohol, pueden haber consumido algunas drogas ilícitas, pueden tener lesiones en el cerebro. Esto por un lado va a hacer que la anamnesis no nos brinde detalles importantes, ¿no? Y por otro lado, respecto a este tipo de pacientes, los signos y síntomas de una irritación peritoneal no se manifiestan en un primer momento. Eso es muy importante recordarlo. Y en un paciente que ha sufrido una lesión por diversos mecanismos, ya sea por un golpe directo, por desaceleración, por explosión, por una lesión penetrante, nosotros siempre debemos pensar que esta persona tiene una lesión abdominal, visceral, una lesión vascular o una lesión pélvica hasta demostrar lo contrario, ¿no? A través de exámenes físicos y a través de exámenes de imagen. Ok, entonces primero vamos a revisar la anatomía. Importante mencionar que la cavidad anatómica tiene una forma cilíndrica. Entonces, en la parte superior va a estar formado por la parte inferior de lo que es la caja torácica. Esta va a estar cerrada parcialmente por el músculo que vemos aquí, el músculo diafragmático. Menciono parcialmente porque sabemos que hay estructuras que la atraviesan. En la parte inferior va a estar continuada con la musculatura pélvica. Ahora, áreas importantes que debemos de recordar: el tóraco-abdomen. Esta es una región que va desde la línea inferior de los pezones hasta el borde costal y en la parte posterior desde la línea infraescapular. Es esta región moradita que vemos aquí. Eso es importante porque va a contener órganos como el hígado, el vaso, el estómago y bueno, el músculo diafragmático también. Entonces, la musculatura que le envuelve y las costillas también que la rodean sirven como una protección para estos órganos. Pero cuando hacemos una expiración completa, el diafragma sabemos que se eleva y puede elevarse hasta el cuarto espacio intercostal en una expiración completa. Entonces, cuando llega una persona que ha tenido una lesión por un traumatismo penetrante, nosotros debemos de sospechar que muy probablemente estos órganos se hayan lesionado. Respecto al flanco, el flanco va a estar delimitado por la línea axilar anterior, por la línea axilar posterior, superiormente por el borde costal y en la parte inferior por el hueso ilíaco. Entonces sería esta región de aquí.
De ahí tenemos la espalda. La espalda va a estar inferior al punto infraescapular, va a ser posterior a la línea axilar posterior y por abajo va a estar delimitado por el hueso ilíaco. Esta región también va a abarcar lo que es el tóraco-abdomen. El flanco y la espalda son importantes porque van a contener al espacio retroperitoneal. El espacio retroperitoneal contiene la aorta abdominal, la vena cava inferior, parte del duodeno, al páncreas, al riñón, a los uréteres, ¿no? A estos órganos, también lo que es el colon ascendente, el colon descendente. Entonces, lesiones en estas estructuras no se van a evidenciar en un primer momento porque son retroperitoneales. Muy importante recordar eso. Y también algunos estudios que se realizan como el lavado peritoneal diagnóstico, el PAS, por sus siglas en inglés, Focused Assessment Sonography of Trauma. Este tipo de estudios no van a detectar lesiones en lo que es el espacio retroperitoneal. Entonces, en este tipo de lesiones podríamos hacer otro tipo de estudios, ¿no? Como vamos a ver más adelante, un ejemplo sería una tomografía de contraste. Luego, mencionar que la cavidad pélvica que contiene el recto, la vejiga, vasos ilíacos, órganos reproductores internos femeninos, pueden ser lesionados por una contusión directa o también por una fractura del hueso pélvico. Después vamos a revisar lo que es el mecanismo de lesión. Primero vamos a revisar el traumatismo cerrado. ¿Ok? Como su nombre lo menciona, la pared abdominal no va a tener una apertura, ¿no? Va a estar totalmente cerrado, pero los contenidos o los órganos abdominales y pélvicos, sí van a estar lesionados. Ahora, cuando nos preguntan qué órgano es más frecuentemente lesionado en este tipo de traumatismos, nosotros siempre vamos a recordar que es el vaso, ¿sí? Que puede llegar de un 40 a 55%, seguido del hígado y después el intestino delgado. Hay diferentes tipos de mecanismo por el cual el traumatismo cerrado se puede producir. Uno de ellos es por un golpe directo. Cuando una persona ha tenido un accidente automovilístico y golpea contra la parte inferior del volante, como vemos aquí. Lo que pasa es que va a haber una compresión y un aplastamiento de los órganos abdominopélvicos. Entonces, esta compresión tan brusca que se genera, lo que va a causar es que los órganos, tanto los sólidos y los huecos que hay en la cavidad abdominal, se van a deformar. Puede conllevar a una ruptura de estos órganos y a una hemorragia secundaria. También puede conllevar a una contaminación por los contenidos que se van a liberar y finalmente a una peritonitis. Importante mencionar que respecto a la hemorragia, los órganos sólidos son los que están más relacionados a esto, como el vaso, el hígado. Y respecto a la peritonitis, son los órganos huecos que van a estar más relacionados a esto. Después tenemos las lesiones por cizallamiento. El mecanismo también es muy similar, se da por aplastamiento, pero esta está relacionada cuando hay un mal uso de los dispositivos de sujeción, como los cinturones de seguridad o las bolsas de aire. Como vemos en la imagen, aquí hay una lesión clara, evidente, que ha sido causada por un cinturón de seguridad. En este cuadro vamos a dividir los tipos de lesiones que pueden causar de acuerdo al dispositivo de sujeción. Primero tenemos al cinturón de seguridad abdominal, es decir, la que va a sujetar solamente en la región inferior, como en esta imagen, ¿no? Va a causar la lesión por compresión o por hiperflexión. El tipo de lesión que va a causar es un desgarro,
abulsión del mesenterio intestinal, también denominada asa en cubo o asa de balde. Como su nombre lo dice, hay un desgarro del mesenterio. También puede haber una rotura del intestino delgado o del colon, una trombosis de la arteria ilíaca o la aorta abdominal. Se pueden fracturar las vértebras lumbares y puede haber una lesión pancreática o duodenal. Después, las lesiones causadas por el cinturón de seguridad que viene de manera oblicua, que también te protege lo que es la región torácica, ¿no? El mecanismo puede ser deslizante bajo el cinturón de seguridad o puede ser por compresión. La lesión que va a causar puede ser una rotura de vísceras del abdomen superior, un desgarro o trombosis de la íntima en las arterias innominadas, carótidas, subclavias o vertebrales, una fractura o dislocación, pero aquí de la parte cervical, a diferencia de la primera. También puede haber fracturas de costilla y contusión pulmonar. Respecto a la bolsa de aire, el mecanismo puede ser por contacto de desaceleración, por una flexión o hiperextensión en caso no haya los cinturones de seguridad. El tipo de lesión que va a causar son abrasiones faciales y oculares, lesiones cardíacas, fracturas de la columna. Finalmente, respecto al mecanismo de lesión de los traumatismos cerrados, tenemos a las lesiones por desaceleración. Aquí va a haber un movimiento diferencial de lo que son las partes fijas y las partes móviles del cuerpo. Ejemplo de ello, tenemos las laceraciones del hígado y las laceraciones del vaso. Ambos órganos son móviles y están fijados en los sitios de sus ligamentos de soporte. El ATLS no lo menciona, pero el hígado es más frecuente que se lesione a nivel de su ligamento redondo. Otro ejemplo son las lesiones de asa de cubo del intestino delgado, como vemos aquí. Es un desgarro del mesenterio. Y recordemos que esto también lo habíamos visto en las lesiones asociadas a los cinturones de seguridad abdominal. Entonces pueden ser causadas por desaceleración o por los cinturones de seguridad abdominal. Respecto al traumatismo penetrante, lo podemos clasificar en aquellas causadas por las heridas de arma blanca o las heridas de bala. Las heridas de arma blanca son por objetos punzocortantes, un cuchillo, un machete, etc. Dentro de ella, los órganos que más frecuentemente se afectan son el hígado, un 40%, el intestino delgado, el diafragma y el colon. Después tenemos las heridas de bala. Aquí quisiera, para poder entender un poco esto, vamos a hacer un esquema. Eso de acá va a representar la bala, ¿ok? Y esto de acá va a representar la pared abdominal. Entonces, la bala viene a cierta velocidad, ¿no? Al ingresar a la pared abdominal, lo que va a causar, por su forma y todo, una cavitación, ¿ok? Y al ingresar a la pared abdominal va a liberar una energía cinética, causando una onda expansiva que va a generar que los tejidos se expandan de manera radial a la forma de la bala. Entonces va a haber una expansión de los tejidos. ¿Ok? Ahora, la cavitación que ha hecho la bala, por su tamaño, por su forma, la vamos a denominar una cavitación permanente. Y la cavitación que se genera por esta onda expansiva liberada por la energía cinética se denomina una cavitación temporal. Entonces, en las heridas de bala de baja energía van a generar un daño tisular y también van a desgarrar los órganos, pero en menor medida que las heridas de bala de alta energía. ¿Esto por qué? Porque las de baja energía generan una cavitación más pequeña. Entonces, esta sería la cavitación temporal que ha generado una bala de baja energía.
Y aquí tendríamos una cavitación generada por una bala de alta energía. La cavitación temporal va a ser mayor y también va a generar mayor daño. Dentro de las heridas de bala de baja energía pueden ser aquellas que son disparadas por pistolas o revólveres. Y dentro de las heridas de bala de alta energía tenemos estas armas que son más largas, ¿no? Como los rifles, etc. Entonces es muy importante recordar la cavitación temporal. Es básicamente por esto que este tipo de heridas generan mayor lesión. De ahí tenemos el de tipo explosivo. Recordad, si viene un paciente de emergencia por un traumatismo explosivo, este paciente va a tener lesiones por varios mecanismos. Va a tener lesiones penetrantes por los fragmentos que se desprenden propios de la explosión y también va a tener heridas contundentes causadas por el lanzamiento o el impacto, ¿no? En este tipo de casos es importante averiguar la distancia en la que se encontraba el paciente. A una menor distancia, lo que va a ocasionar son mayores daños. La membrana timpánica se puede lesionar. También la explosión, como genera esta onda, esta onda expansiva, va a afectar a los órganos principalmente que contienen gas. Lo que causa es que haya una sobrepresión en este tipo de órganos y va a causar una lesión. Me refiero a los pulmones y al intestino. Entonces, recordar, si el paciente está más cerca de la explosión, va a tener una lesión de la membrana timpánica y muy probablemente lesiones en los pulmones y en el intestino, además de las heridas penetrantes que va a tener. Como tercer punto, vamos a revisar el manejo y la evaluación. En un paciente que te llega a la sala de emergencia hipotenso, tú debes de descartar si esta hipotensión se debe a una hemorragia, a una lesión que se ha producido en la cavidad abdominal o en la cavidad pélvica, ¿no? Tienes que descartar eso. Respecto a la historia clínica, si es un paciente que ha tenido un accidente automovilístico, tenemos que saber las características de ese accidente, el tipo de colisión que se ha producido, si se ha producido una colisión frontal, un choque posterior, una colisión lateral. También es importante si el paciente tenía los dispositivos de sujeción. También si se activó la bolsa de aire, muy importante. Y si se puede determinar también a qué velocidad venía el automóvil, ¿no? Nos puede orientar más o menos a qué tipos de lesiones podría tener. Mayor velocidad va a tener muchas más lesiones. En las lesiones que se producen por caída, es importante saber de qué altura cayó el paciente. ¿Por qué? A mayor altura, lo que pasa es que hay más probabilidad de lesiones por desaceleración. ¿Ok? Respecto a las lesiones por un traumatismo penetrante, saber el momento de la lesión. No es lo mismo que nos llegue un paciente que ha sido acuchillado hace 10 minutos que uno que ha sido acuchillado hace un par de horas, ¿no? Ya va a tener mayor pérdida de sangre. Entonces el momento de la lesión es importante, el tipo de arma que se ha utilizado. En el caso que sea una lesión penetrante por arma de fuego, saber la distancia en la que se encontraba el agresor, el número de disparos que se realizó, el número de lesiones que el paciente tiene, ¿no? En la cavidad abdominal, en la cavidad pélvica. Y si se podría averiguar también al paramédico que lo trae, preguntar la cantidad de sangrado externo que hubo en la escena. Ahora, respecto a la explosión, averiguar algunas características, qué es lo que explotó, muy importante, la distancia.
En el examen físico debemos de priorizar que el paciente esté completamente desnudo para poder hacer un correcto examen. Por ejemplo, puede llegar un paciente que es obeso, no lo descubrimos completamente y como tiene pliegues, por ahí se nos puede pasar alguna lesión que es importante. Para el examen abdominal tenemos que seguir esta secuencia. Primero inspeccionamos si ha sido un traumatismo cerrado, vamos a buscar hematomas, signos del cinturón de seguridad, etcétera. Si ha sido un traumatismo abierto, vamos a ver las lesiones, cuántas lesiones hay, si hay una evisceración, si hay algún fragmento que ha quedado, etcétera. Después vamos a auscultar. Se puede auscultar los ruidos hidroaéreos, pueden estar aumentados o pueden estar disminuidos. ¿Qué pasa? En una sala de emergencia, al ser muy ruidosa, puede que el médico que lo esté examinando no escuche bien esto, entonces en la TLC menciona que puede no ser tan relevante la auscultación, básicamente por el ruido, ¿no? Del ambiente en el que estás. Después se percute el paciente y se le tiene que eh, hacer la palpación, ¿no? También es importante que si tú al evaluar a tu paciente ya encuentras signos de irritabilidad peritoneal como un Blamber positivo, ya no busques más porque expones al paciente a un dolor innecesario, ¿ok? La evaluación de la pelvis. Importante mencionar aquí que las lesiones en lo que es la cavidad pélvica o por una fractura pélvica conllevan a una hemorragia masiva que puede causar la muerte del paciente, ¿no? Causa un shock hipovolémico. Entonces es importante identificar una fractura pélvica. ¿Cómo la podemos identificar? Si hay una uretra rota. Por ejemplo, hay sangrado en el meato uretral. El escroto puede estar con un hematoma. Entonces, estos signos nos pueden orientar a que tenemos una uretra rota. Después, que hay una discrepancia en la longitud de la extremidad, es decir, una está más larga que la otra y el paciente no era así. También puede haber una deformación rotacional de una pierna sin una fractura evidente. Si encontramos todo esto que se les ha mencionado, lo primero que se debe hacer es tratar de no movilizar manualmente al paciente. Porque esto puede conllevar a que se desprenda un coágulo, a que si está habiendo una hemorragia, la hemorragia aumente. Entonces lo que se debe de hacer es tratar de estabilizar temporalmente a esa pelvis, ¿no? Hasta que se le pueda ingresar a sala para realizarle una operación. Se puede estabilizar la pelvis con estas carpetas pélvicas o si no, con una sábana. Este manejo lo vamos a ver ya más adelante, un poquito más específico. Esto es para ir adelantando un poco. También mencionar si hay una hemipelvis que está inestable, esta va a migrar cefálicamente y va a rotar, migra cefálicamente por la musculatura y rota externamente por efecto de la gravedad. Esto sucede en una hemipelvis que está inestable. Entonces, otros tipos de exámenes, como habíamos mencionado, la uretra, ya los signos de una ruptura uretral, el sangrado en el meato uretral y los hematomas en la región escrotal. También podemos realizar un examen de la zona perineal. Se puede realizar un tacto rectal. Si es un traumatismo cerrado, lo que se tiene que buscar es, se tiene que buscar el tono del esfínter anal, se tiene que buscar la integridad de la mucosa rectal, también identificar si hay algún tipo de fractura, ¿no? Que se pueda palpar. Si hay también un deslizamiento de lo que es la próstata,
Esto puede indicar que puede haber una lesión uretral. Sin embargo, el ATLS menciona que esto no es muy confiable para eso, ¿no? Pero tenerlo en cuenta. Ahora, respecto en el traumatismo penetrante, lo que se busca es también evaluar el tono del esfínter anal y, más importante, evaluar si hay sangrado, si hay un sangrado profuso. Si encontramos sangrado al hacer el tacto rectal y ha tenido un traumatismo penetrante, nosotros debemos de sospechar qué cosa, que puede haber o es muy probable que haya una perforación intestinal. ¿Ok? También se puede hacer una evaluación del área vaginal, de la vagina. Esto puede estar dañado por una podemos encontrar una laceración del complejo perineal, puede estar dañada por una fractura pélvica o por una transherida de bala pélvica. Si es una paciente mujer y está menstruando y encontramos un tampón al evaluarla, a retirar inmediatamente el tampón, porque se ha relacionado que el tampón ahí por mucho tiempo aumenta la incidencia de sepsis. Entonces, eso es muy importante. También se puede evaluar el área del glúteo. Se relaciona con traumatismos, heridas penetrantes, el 50% de incidencia de lesiones intraabdominales importantes, incluidas las lesiones rectales por debajo del reflejo peritoneal. Ok, entonces aquí para hacer énfasis, si tú encuentras una lesión de la uretra, una uretra rota, no se debe de colocar una sonda urinaria porque vas a lesionar más la uretra. Después que has terminado de hacer todo tu examen físico, lo que se debe hacer es cubrir al paciente con mantas calentadas para ayudar a prevenir la hipotermia. Adjuntos al examen físico, se utiliza un tubo gástrico para aliviar la dilatación gástrica aguda. Esto también nos ayuda en el examen físico porque una dilatación del estómago va a causar cierto dolor en esa zona, entonces nos estaría desviando del diagnóstico. Entonces poner un tubo gástrico importante. También nos permite la descompresión del estómago si se va a realizar un lavado peritoneal diagnóstico y disminuye la incidencia de aspiración. Entonces se utiliza una sonda nasogástrica. Si el paciente tiene una fractura facial o tiene fractura de la base del cráneo, se tiene que utilizar un tubo orogástrico. En esas situaciones no se utiliza la nasogástrica. Después, también se tiene que insertar un catéter urinario. Esto nos permite aliviar la retención urinaria, identificar si hay sangrado, para monitorizar la producción de orina como índice de la perfusión tisular. Y si se va a realizar un lavado peritoneal diagnóstico, también se tiene que poner un catéter urinario. En caso de que sospeches que hay una fractura pélvica, que el paciente no puede orinar, que hay sangre en el meato, se tiene que hacer un uterograma retrógrado. Otros estudios que se realizan son la radiografía abdominal. En un paciente que ha tenido un traumatismo cerrado multisistémico se debe hacer una radiografía antero-posterior del tórax. Una radiografía abdominal no se va a recomendar a los pacientes que hayan tenido un traumatismo penetrante y que estén hemodinámicamente inestables, básicamente porque este estudio a veces suele no ser indicativo y si el paciente está inestable, mejor hacer otro procedimiento que nos va a dar, que nos va a orientar mejor al diagnóstico. Si el paciente ha tenido un traumatismo penetrante pero está hemodinámicamente normal, sí se puede realizar una radiografía de tórax en posición vertical, básicamente para excluir un hemotórax, un neumotórax o aire
intraperitoneal. En caso haya sufrido un traumatismo penetrante por una herida de bala y el paciente está estable, no está hipotenso, se puede realizar una radiografía en decúbito supino, principalmente para ver la trayectoria que ha tenido la bala. Se recomienda hacer una radiografía anteroposterior y una radiografía lateral. Después tenemos el FAS. El FAS es básicamente una ecografía, pero que es protocolizada. Se utiliza este estudio para identificar hemorragias, para identificar líquido intraperitoneal. Entonces, este FAS incluye el estudio de 4 regiones: el saco pericárdico, la fosa hepatorrenal, la fosa esplenorenal y el fondo de Douglas. Tiene la ventaja de que al no ser invasiva se puede repetir y también que se puede realizar al costado de la cama del paciente. La desventaja de este examen es que no va a detectar lesiones o hemorragias en la cavidad retroperitoneal. Luego tenemos el lavado peritoneal diagnóstico o DPL. Para ello, lo que se tiene que realizar es una descompresión gástrica y urinaria, ¿no? Como ya se había mencionado. Es más útil en los pacientes que están hemodinámicamente inestables. En un paciente que ha tenido un traumatismo cerrado o penetrante si hay trayectorias cavitarias múltiples o tangenciales aparentes. En un paciente hemodinámicamente estable, si el cirujano o el médico tratante piensa que se puede realizar, se puede realizar. O también donde no haya un FAS o donde no haya una tomografía computarizada. Mencionemos, este procedimiento es invasivo, entonces tenemos que ver realmente si se le realiza o no. Se puede realizar una incisión a nivel infraumbilical con una técnica abierta, semiabierta o cerrada de Seldinger. Si es un paciente que ha tenido una fractura pélvica o una paciente que está embarazada, se recomienda hacer la incisión a nivel supraumbilical. Contraindicaciones relativas para esto son operaciones abdominales previas, obesidad mórbida, cirrosis avanzada y coagulopatía. En caso nosotros estemos haciendo el procedimiento y aspiremos contenido gástrico, fibras vegetales, y esto es muy importante, mayor o igual a 10 cc de sangre, inmediatamente se indica una laparotomía de urgencia en estos casos. Más adelante vamos a ver también otro tipo de indicaciones para la laparotomía. Se puede realizar una tomografía computarizada en pacientes que estén hemodinámicamente estables. Esto nos va a brindar información de la extensión y de la lesión de algunos órganos específicos. Una ventaja de la tomografía es que podemos ver lesiones de los órganos retroperitoneales. Recordemos que con el PAS, con el DPL, no podíamos ver este tipo de lesiones. Algunas contraindicaciones relativas es que como se tiene que llevar al paciente hacia el tomógrafo, esto requiere tiempo, entonces si va a haber un retraso hasta que el escáner esté disponible, mejor no realizarlo. Si es un paciente que no coopera y que no puede ser sedado porque tiene alergia al medio de contraste, mejor no se realiza. La laparoscopía diagnóstica o una toracoscopía se puede realizar en un paciente que ha tenido un traumatismo penetrante y que esté hemodinámicamente estable y que no tenga una indicación de laparotomía. Esto también es útil para diagnosticar lesión diafragmática y penetración peritoneal.
Otros estudios de contraste son la uterografía, que se puede realizar antes de insertar un catéter urinario. Se realiza con un catéter urinario de 8 French. Se asegura en el meato mediante un inflado de balón de 1,5 a 2 mililitros. Después se va a instilar de 30 a 35 mililitros del contraste, sin diluir, a una presión suave. En los hombres se va a hacer con una proyección anterior-posterior y con un leve estiramiento del pene hacia uno de los hombros, básicamente para una mejor visualización. Otro estudio es la cistografía. Nos permite diagnosticar si hay lesión o rotura en la vejiga. Lo que se hace es, se conecta un cilindro de jeringa a la sonda vesical, se mantiene a 40 centímetros por encima del paciente y después se ingresa 350 mililitros de contraste. Esto sí es diluido o soluble en agua. Se ingresa este contenido hasta que el paciente orine espontáneamente, informe algún malestar o el flujo se detenga. Cuando sucede esto, se agrega 50 mililitros más de contraste para asegurar que la vejiga se distienda correctamente. Otro estudio es la pielografía intravenosa. Se inyecta contraste renal, 200 miligramos de yodo por kilo de peso. 2 minutos después que se ha terminado de poner todo el material de contraste, se tiene que visualizar los cálices renales. En caso que no se visualicen, podemos sospechar que puede haber una trombosis de la arteria renal, puede haber una lesión grande, ¿no?, de lo que es el parénquima renal, o también podemos pensar pues, que el paciente no tiene un riñón, ¿no? Entonces, por eso también es muy importante sus antecedentes. Otro estudio son los estudios de contraste gastrointestinales. Esto nos va a ayudar si sospechamos de lesiones en el espacio retroperitoneal. Entonces ya tenemos dos. Si tú sospechas lesiones de los órganos retroperitoneales, puedes usar una TAC o puedes usar estudios de contraste gastrointestinales, ¿no? La evaluación de lesiones penetrantes específicas. Importante saber la etiología de la lesión, la ubicación anatómica y si el centro de salud tiene los recursos para tratar a ese paciente o si no, derivarlo inmediatamente. Las heridas tóraco-abdominales en un paciente que no tienen una indicación de laparotomía inmediata, que vamos a ver ahorita cuáles son las indicaciones, se puede realizar una toracoscopía, una laparoscopía, un DPL o una TAC. En las heridas abdominales anteriores, en un paciente que ha tenido herida por arma blanca, que ha penetrado el peritoneo anterior, que presenta hipotensión, peritonitis o evisceración, se indica una laparotomía. En caso un paciente haya tenido una herida penetrante pero esté estable hemodinámicamente, se puede hacer un diagnóstico menos agresivo. Se puede hacer exámenes físicos seriados durante un periodo de 24 horas, así como una tomografía, etcétera, algo que no sea invasivo, si el paciente está estable. Lesiones en flanco y espalda. Si no tiene indicación para realizarle una laparotomía inmediata, se hace un diagnóstico menos invasivo. Un examen seriado, una TAC, un DPL, aunque esto es invasivo, ¿no? Ese es a criterio del médico que lo está tratando. En un paciente que tiene heridas posteriores a la línea axilar anterior, se puede realizar un examen en serie para ver si se desarrolla una peritonitis, ¿no? También se puede utilizar lo que es un TAC con contraste. Aquí está lo que les mencionaba, las indicaciones para la laparotomía.
Cuando hay un traumatismo abdominal cerrado, está hipotenso, tiene un FAS positivo, hay evidencia clínica de una hemorragia intraperitoneal sin que haya otra fuente de hemorragia, se indica una laparotomía. Si el paciente está hipotenso, tiene una herida penetrante en la fascia anterior, si tiene heridas de bala que han atravesado la cavidad peritoneal, si hay evisceración del epípleo, del intestino delgado, si hay un sangrado del estómago, del recto o en el tracto genitourinario, después de un traumatismo penetrante, si hay signos positivos de peritonitis, si hay aire retroperitoneal o rotura del hemidiafragma, una tomografía con contraste que demuestre que haya rotura de lo que es el tracto gastrointestinal, una lesión de la vejiga intraperitoneal, lesión del pedículo renal o lesión grave del parénquima visceral después de un traumatismo cerrado penetrante. Y bueno, esta indicación final que ya lo habíamos visto, ¿no? Un traumatismo abdominal cerrado o penetrante, donde se va a aspirar contenido gastrointestinal, fibras vegetales o mayor o igual a 10 cc de sangre, laparotomía. Entonces, esta es una imagen de una laparotomía. Aquí vemos la pared abdominal, se ha abierto al paciente, e incluso podemos ver el cuchillo, ¿no? Evaluación de las lesiones específicas distintas. Primero, la lesión del diafragma. Puede haber desgarros cerrados y pueden ocurrir en cualquier porción del diafragma. Ahora, lo más común es que se ve en la zona izquierda. En esta zona está el estómago, que, que es un órgano hueco, entonces es más probable que haya una lesión en este lado que en este lado derecho, ¿no? Porque acá tenemos a lo que es el hígado, un órgano que es sólido. La lesión puede ser de 5 a 10 centímetros, de 5 a 10 centímetros de longitud, y se puede realizar una radiografía de tórax. Lo que vamos a encontrar en la radiografía es una elevación o una visión borrosa del hemidiafragma. También se puede complicar con hemotórax, etc. Ahora, ¿cómo confirmamos esta lesión? Mediante una laparotomía, mediante una toracoscopía o una laparoscopía. Lesiones duodenales. Se ve frecuentemente en aquellos conductores que han tenido un accidente automovilístico frontal, ¿ok? Entonces, lo que se hace, bueno, si se aspira contenido gástrico sanguinolento o aire retroperitoneal en una radiografía o en una TAC, sospechamos que puede haber una lesión duodenal. Respecto a las lesiones pancreáticas, son resultados de un golpe en la región del epigastrio. Entonces, un golpe directo en esta región va a comprimir al páncreas contra la columna, la columna vertebral. Ahora, importante también aquí mencionar que si hay un nivel de amilasa sérica normal, no necesariamente nos va a excluir que haya un traumatismo pancreático importante. También quisiera mencionar que se puede realizar una TAC en este tipo de pacientes. Lo que pasa es que en la tele se menciona que dentro de las primeras 8 horas que ha sucedido la lesión, puede que no se evidencie, o es muy probable que no se evidencie lesiones pancreáticas. La injuria genitourinaria pueden ser por contusiones en la espalda, en el flanco, que conlleven a una posible lesión renal. La hematuria macroscópica es una indicación para obtener imágenes del tracto urinario. Tanto la hematuria macroscópica como la hematuria microscópica en un paciente que está chocado son marcadores de riesgo para sospechar en una lesión abdominal renal.
Las lesiones de vísceras huecas. Las lesiones contusas en los intestinos generalmente se van a dar por una desaceleración repentina, ¿no? Si el cinturón de seguridad del paciente no se ha colocado de manera correcta. ¿Cuándo podemos sospechar esto? Si hay una equimosis lineal transversal en la pared, como el signo de seguridad, o una fractura de James en una radiografía. Las lesiones de órganos sólidos, tales el hígado, el vaso, el riñón. Si el paciente está inestable, la parotomía, igual, lesiones de órganos sólidos en un paciente que está normal, se puede manejar de una manera conservadora. Evaluaciones seriadas, hacer algún tipo de examen que no sea invasivo. Entonces, como vamos viendo, el manejo que se le da o los estudios que se le piden es principalmente porque si el paciente está estable, inestable y por el tipo de lesión. Las fracturas pélvicas y lesiones asociadas. Como habíamos mencionado al inicio, este tipo de fracturas se relacionan bastante con un sangrado profuso, entonces puede conllevar a una alta mortalidad. Vamos a ahondar un poquito en lo que son las fracturas pélvicas. Tenemos 4 tipos de lesión, de acuerdo al patrón de fuerza de la lesión. La compresión antero-posterior se asocia bastante a los accidentes automovilísticos frontales y accidentes igual frontales cuando vas en una moto lineal. Lo que genera es una rotación externa de la hemipelvis. Entonces la sínfisis del pubis se va a separar. También puede haber un desgarro del complejo ligamentoso posterior. Como va a haber una rotación externa, vamos a ver ahorita una imagen, el anillo pélvico se ensancha porque una hemipelvis está yéndose hacia afuera, ¿no? En este tipo de mecanismos de lesión, la hemorragia suele ser muy abundante y puede llegar a ser mortal. La compresión lateral es por una fuerza dirigida lateralmente hacia la pelvis. ¿Cuándo vemos esto? Cuando hay una colisión de vehículos motorizados, también un accidente automovilístico que ha chocado contra la parte lateral del abdomen. Lo que sucede acá, a diferencia de la primera, es que hay una rotación interna, ¿ok? Entonces el anillo pélvico, en vez de ensancharse, se hace más chiquito. Ahora, este tipo de lesión también puede conducir a conducir al pubis hacia el sistema génito-urinario inferior y puede causar lesiones en la vejiga y en la uretra. Entonces aquí tenemos la compresión antero-posterior. La sínfisis se ha separado. Vemos cómo la hemipelvis ha rotado externamente. Y aquí tenemos la compresión lateral. Esta hemipelvis ha rotado internamente. Aquí el anillo pélvico va a ser más chiquito y aquí el anillo pélvico está ensanchado. Aquí es donde las hemorragias son masivas. El cizallamiento vertical se da porque hay un desplazamiento vertical de la articulación sacroiliaca. También puede alterar la vasculatura ilíaca y provocar una hemorragia grave. Se relaciona bastante con lo que son la caída de una gran altura, por ejemplo, una caída de altura superior a 12 pies. ¿Ok? Después tenemos el mecanismo combinado que básicamente va a incluir a los que ya hemos mencionado, ¿no? Respecto a la frecuencia, el mecanismo por una compresión lateral, donde hay una rotación interna, es más frecuente. El mecanismo por una compresión antero-posterior,
donde hay una rotación externa, representa un 15%, y este mecanismo vertical, donde hay un desplazamiento de la articulación sacroiliaca, representa un 5%. Entonces, más frecuente aquellas causadas por una compresión lateral. El manejo que se le va a brindar, como está relacionada a las hemorragias, puede causar un shock hipovolémico. Entonces se debe controlar la hemorragia y se debe reanimar con líquidos. Si hay una fractura, lo que se debe hacer es estabilizar la pelvis. Lo vamos a lograr mediante con estos materiales. Además, al estabilizar la pelvis, también como el anillo pélvico disminuye, podríamos tratar de controlar de cierta manera la hemorragia. Entonces, eso es muy importante. Entonces, la estabilización se hace con sábanas, se hace con una carpeta pélvica o una estabilización externa. Mencionar que estos son, es de una manera temporal, no de una manera prolongada. La sábana se va a poner a nivel de los trócares mayores. También importante, si esto lo dejamos por mucho tiempo, puede causar ulceraciones, ¿no? Por eso repito, esto solamente es un manejo temporal para estabilizar la pelvis y de cierta forma para controlar la hemorragia. Entonces aquí tenemos una radiografía. Como vemos aquí, había un mecanismo por una lesión anteroposterior, había una rotación externa y como mediante una estabilización el anillo pélvico disminuye de tamaño. Finalmente, para manejar la hemorragia también se puede utilizar una embolización angiográfica y también se puede utilizar un taponamiento preperitoneal. Sin embargo, esto es menos común, ¿no? Se utiliza así una embolización angiográfica, no se puede realizar. Entonces, chicos, hemos llegado al final. Espero que la información les haya sido de su agrado, que les sea útil. Los invito a seguir las diferentes ponencias que va a haber a lo largo de esta semana. Recordemos que la TLS comprende 12 capítulos, entonces son 12 ponencias que se va a brindar. También quiero agradecer nuevamente a la página de Books Médicos Perú por esta oportunidad que nos está dando, ¿no? Poder hacer estas ponencias para ustedes, porque son temas muy importantes. Y nada, chicos, muchas gracias y nos estamos viendo. Hasta la próxima.